Vamos a tratar una cuestión que sin duda nos llama mucho la atención: cómo se renuncia en Galicia a las herencias, una cifra que sigue batiendo récords, 3.134 casos el año pasado. Son datos que conocíamos hasta marzo, con una media de 8 personas al día habían rechazado un legado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que llevan a rechazar una herencia? ¿Y qué ocurre en el caso de que se esté buscando herederos y no se encuentren? ¿Y cuáles son las alternativas, como el contrato por alimentos o el contrato de vitalicio, así se conoce a ese sistema que permite legar en vida un bien, una casa o el resto de los bienes a cambio de que la persona beneficiaria de esa herencia sea quien nos cuide y nos procure cuidados no solo físicos o sanitarios o de alimentación, sino también afectivos, según la ley aquí en Galicia, a cambio, como decíamos, de esos bienes y hasta que finalice nuestra vida. Esto es Voces de Galicia. En el control técnico está Jesús Villares. Les habla Antía Díaz. Comenzamos. En el primer trimestre del año, 672 personas en Galicia renunciaron a aceptar una herencia. Son datos del Consejo General del Notariado que constatan que ha habido una caída en los desistimientos de los legados en Galicia si los comparamos con el trimestre anterior, pero aún así, en 2019 se batió el récord histórico de casos, se superaron los 3.000. ¿Por qué se renuncia a las herencias en Galicia y qué supone esto? Queremos preguntárselo en esta mañana a la decana del Colegio de Notarios de Galicia, Isabel Louro. Señora Louro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de saludarles. La verdad es que la media nos llama la atención, que una media de 8 personas cada día en el primer trimestre del año hayan renunciado a alguna herencia. Es una cifra importante. Sí, bueno, yo creo que hay varios condicionantes que determinan la existencia de las renuncias. El primero quizá es el interés que toda la gente tiene por saber las consecuencias de los actos, y la aceptación de la herencia es un acto que tiene consecuencias, igual que la posible renuncia tiene también sus consecuencias. Entonces es importante que la gente sepa que aceptar una herencia supone aceptar lo bueno y aceptar las obligaciones y responsabilidades si las hubiera. Y eso es uno de los motivos que determina a veces las renuncias a la herencia. El hecho de responder de las deudas del difunto o de la difunta con todo el patrimonio propio, no solo con el heredado, sino con el propio, salvo que se haga lo que se llama un inventario, se acepte la herencia a beneficio de inventario. Y también tenía en su momento una trascendencia grande la carga de impuestos, porque el hecho de no tener posibilidad de hacer frente a los impuestos que se generan como consecuencia de la sucesión, pues lleva a mucha gente a renunciar, porque si no hay liquidez para hacer frente al pago de los impuestos, tanto a las plusvalías municipales como al impuesto de sucesiones, pues obliga a renunciar. Lo que pasa es que esta última cuestión, perdona que te interrumpa, sí. Isabel, esta última cuestión aquí en Galicia, digamos que ha quedado de alguna forma solventada. Hay una diferencia notable entre impuestos en unas comunidades y en otras, y aquí en Galicia, por ejemplo, el impuesto de sucesiones no es que esté eliminado, porque existe a partir de determinadas cantidades, pero digamos que estas son muy elevadas. Ya, pero lo que pasa, pero está para descendientes y ascendientes, pero la verdad es que los colaterales, tener el tío que tenía, del que se hablaba antes, un tío de América que te dejara una herencia, pero bueno, un tío de aquí que te deja una herencia, la verdad es que la carga impositiva en las herencias de colaterales, de un hermano, de un tío, es muchas veces elevada. Y entonces probablemente muchos de los casos que se den de renuncias son de este tipo. Un primo... O sea, no de tus padres, por ejemplo, sino de otro familiar. Efectivamente, no de tus padres, pero de otros familiares que ya que pueden determinar el pago de un impuesto considerable. Si un primo deja una herencia, bueno, si es considerable y deja dinero, porque claro, también es que es muy distinto. Si me deja dinero en el banco, aunque me quede sin una parte importante del dinero porque tengo que pagar los impuestos,
bueno, pues oye, bienvenido sea, pero es que si me deja un piso que no puedo vender o unas fincas que no tienen fácil salida a lo mejor en el mercado inmobiliario y tengo, a pesar de todo, que pagar el impuesto de sucesiones, pues ahí es donde puede haber, por motivos fiscales, que coincido completamente con que en Galicia, con una exención de 1 millón de euros por cada uno de los herederos, por su padre y por su madre, cada uno de ellos, pues evidentemente el condicionante de ese tipo no es, porque la mayoría, el común de los gallegos, estaríamos exentos del pago del impuesto de sucesiones. Pero en esos otros casos, cuando es en parentesco más lejano o cuando es un extraño directamente, pues un vecino al que se le deja en atención a los afectos, una pareja de hecho que no está inscrita en el registro de parejas de hecho de Galicia, o sea, que no se ha producido los efectos que la comunidad autónoma le reconoce, puede generar una carga impositiva grande. Uh-huh. Bueno, esto sería, por lo tanto, uno de los motivos que llevan a esas renuncias. Otro, también el no querer asumir toda esa parte negativa que puede tener una herencia. Pero se constatan con los datos que tienen ustedes, que tienen desde el Colegio de Notarios, que esa cifra, crece. Quiere decir que en 2019 se batió récords. Estamos ya en agosto, los datos que tenemos son del primer trimestre, pero no sé si la tendencia es más o menos la misma. Sí, la tendencia yo creo que es a mantener aproximadamente la misma desde el momento, probablemente los primeros años de la crisis del 2007, que se produjo un aumento exponencial y fundamentalmente vinculado a cuestiones de solvencia, tanto de solvencia del difunto como solvencia de los herederos para el pago de los impuestos. Pues a partir de ahí pues ha ido aumentando poco a poco. Y yo creo que ahora se va a mantener. La gente que por sus circunstancias personales quiere hacer frente a la herencia lo puede hacer, sobre todo, como decíamos antes, con ascendientes y descendientes, pues con la tranquilidad de que el impuesto de sucesiones pues no grava considerablemente, y el que renuncia fundamentalmente también por motivos económicos, pues también lo puede hacer. Lo que pasa que en cualquier caso, como decía al principio, es importante que tanto el que acepta como el que renuncie, que se asesore debidamente de las consecuencias de sus actos, porque ni la aceptación ni la renuncia son neutras. Igual que la aceptación tiene sus consecuencias, la renuncia no es que yo renuncie y eso desaparece, es que siempre va a haber alguien detrás que reciba con lo que eso supone la herencia, porque bueno, la sucesión se transmite a las personas que primero dice el testador y después, a falta de testamento, pues a quien dice la ley. Entonces, si resulta que yo renuncio porque no quiero nada de la herencia de mi hermano, va a haber otra persona que pueda resultar afectada, tíos, primos, sobrinos. Entonces, bueno, es importante saber exactamente cuáles son las consecuencias de la renuncia y hablar, bueno, pues preguntarle al notario en el momento de hacer las dos declaraciones, tanto la aceptación como la renuncia tienen que hacerse en escritura pública, para saber exactamente cuáles son las consecuencias. Pues eso, asesorarse, fundamental, desde luego. Le agradecemos a Isabel Louro, la decana del Colegio de Notarios de Galicia, que haya estado con nosotros en esta mañana, hablando de renuncias, de herencias y de, sobre todo, lo importante que es informarse y saber exactamente las consecuencias de las decisiones que tomamos al respecto. Isabel, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Buenos días. Decía Isabel Louro, claro, uno renuncia a una herencia, pero alguien viene detrás y en ocasiones no es tan fácil de localizarlo. Saben bien en Grupo Hereda, el grupo especializado precisamente en localizar herederos. Está con nosotros el CEO de este grupo, Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que son la primera empresa española de genealogía sucesoria y que llevan pues cerca de 20 años encontrando herederos, porque lo que buscan ustedes son herederos, digamos, no herencias, ¿no? Aquí no se trata de quiero saber si tengo alguna herencia pendiente, sino de necesito encontrar un heredero, ¿cómo lo hago? Sí, es un poco así, que decir, nosotros partimos efectivamente de lo que es la herencia vacante, lo que estaban hablando hace un poco, que sucede, ¿no? Se produce una renuncia y la herencia queda vacante porque ya el heredero que estaba designado, o por ley o por testamento, pues ha renunciado y por lo tanto pasa digamos al suplente, y el suplente muchas veces desconoce que es heredero, pues porque por lo general le toca por ley y digamos un poco vulgarmente de rebote. Claro, con lo cual es necesario iniciar esta búsqueda en la que se localiza pues al heredero de un patrimonio determinado. ¿Y cómo se realiza este proceso?
Bueno, la verdad es que es complejo, ya llevamos muchos años. Fundamentalmente, aquí se hace con lo que se llama el genealogista, que es una figura, digamos, no oficialmente reconocida, pero es una persona que lo que hace es investigar a partir de el conocimiento del causante, de la persona que ha fallecido, reconstruyen el árbol genealógico de esa persona con todas las dificultades que conlleva, porque hay que ir a los registros, parroquias, investigaciones in situ para ver si este señor o señora tenía algún primo, algún familiar un poco más lejano que no se haya enterado del fallecimiento y mucho menos de su condición de heredero. Una vez que se confecciona y se sabe quiénes son los herederos, pues se va allí a notificarles, a decirles que tiene una herencia y posteriormente, una vez que firman, la tramitamos. Se tramita, pero en ocasiones me imagino que se encontrarán también pues con esta posibilidad de que esos herederos encontrados, que supongo que habrá casos y casos y algunos muy difíciles de localizar, renuncian también, con lo cual se vuelve a empezar el proceso. No, por una cuestión sencilla, que lo estaba comentando con anterioridad y también lo digo para el público en general. La mayoría de las renuncias se producen por una sensación de miedo y no una sensación real. La sensación de miedo se causa por varias cosas. Primero, porque la hacienda local, en este caso la comunitaria, da un plazo de 6 meses para pagar y la gente se ve ahogada. Pero la mayoría de las herencias, la gran mayoría, y piénsenlo por lógica, son positivas. Es decir, es difícil que un señor o señora fallezca, que normalmente lo hacen con una edad avanzada, y haya dejado más deudas que haberes, porque es un señor que ha podido, o señora, que ha podido vivir toda la vida, digamos, en negativo, y eso es muy complicado. Lo normal es que salga siempre positivo. Lo que ocurre es que la gente, pues te dejan una vivienda que vale 1 millón de euros y Hacienda te pide 350.000. Hacienda no le vale con que le des un trozo de la vivienda, quiere los 350.000 en metálico. Y si a los 6 meses no le has pagado, ellos pueden embargarte tus cuentas, tus nóminas, todo. ¿Qué ocurre? La gente ante tal situación renuncia, pero claro, digamos, la diferencia entre lo que valía y lo que había que pagar es muy superior. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando le gestionamos la herencia, tramitamos todas esas condiciones, incluso avalamos el dinero para que al final pues pueda haber un saldo positivo del que cobre el heredero, nosotros un porcentaje. ¿Y qué ocurre si no aparece, si no se localiza un heredero? Esto habrá pasado en alguna ocasión, ¿no? En algunas, pocas, pero en algunas. Directamente, sí. Directamente, si no existe un heredero, quiere decir, si no hay un cuarto grado, porque es hasta el cuarto grado, al no existir un cuarto grado vivo o que haya muerto después del causante, entonces lo que dice la ley es que la herencia es para el Estado. Nosotros lo que hacemos es denunciamos esa herencia al Estado y ahí tenemos, bueno, no es un convenio, no es un convenio que se establece por ley, un premio del 10%. Lo que ocurre es que nosotros, cuando ya se lo damos al Estado, y ahí sí tenemos algún tipo de colaboración, sobre todo con la Hacienda estatal, ya se lo damos todo hecho. Porque, claro, no es igual denunciar una casa en Coruña que no se sabe si va a aparecer un heredero y que normalmente aparecen a los 3 o 4 años, que darle ya el expediente con la seguridad de que no hay herederos y que el Estado va a ser el que se termine quedando con el inmueble. Entonces, ya le digo, cuando no existen, se lo entregamos al Estado, pero no es ni un 1%. La mayoría de las veces todo el mundo tiene un primo, un tío, algo lejano, que se ha ido de allí y que por lo tanto no tenía ni idea. Pues así vamos a finalizar, agradeciéndole a Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda, que ya ha estado con nosotros ayudándonos a localizar herederos. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.